El servicio militar sigue siendo obligatorio. Lo que no es válido y aceptado, y ahí es donde se convierte en una batida ilegal, es cuando el ejército solicita al ciudadano, lo monta en un camión y lo traslada a un batallón para que allí esté obligado a solucionar su situación militar. Un objetor de conciencia es básicamente aquel joven que en cualquier edad o aquella persona que se resista a ser parte de la guerra en todas sus magnitudes, a ser parte de cualquier ejército, sea legal o ilegal. Eso es un objetor por conciencia a la guerra. Específicamente en el tema de víctimas hemos avanzado y en este momento ya contamos con la versión 2 del protocolo para la exención en la prestación del servicio militar de las víctimas del conflicto armado. Estos jóvenes que no se presentan porque están citados para definir como inhábiles, como exentos, como aplazados, quedaron remisos ya. El ciudadano que crea que tiene uno de estos, que cumple con uno de estos requisitos que lo exime de la prestación de servicio militar, lo puede probar con la documentación que se requiere para cada caso particular. En Colombia, los hombres tienen la obligación legal de resolver su situación militar una vez cumple la mayoría de edad. Desde ese momento, la libreta militar se convierte en un documento esencial para acceder a múltiples beneficios sociales. Sin embargo, su trámite y posterior adquisición es un proceso bastante complejo para los ciudadanos y en ocasiones cargado de irregularidades. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre las recientes reformas legales de la libreta militar, cómo acceder a su trámite adecuadamente y qué está haciendo la Personería de Medellín para atender las situaciones irregulares de los ciudadanos a los que son vulnerados sus derechos. Bienvenidos a la Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Muchas familias no están de acuerdo con este requisito obligatorio del Estado colombiano. Sin embargo, la libreta militar es un documento oficial que permite comprobar y verificar la situación militar de cada uno de los individuos masculinos de nuestro país. Este documento se expide con carácter fijo por las direcciones de reclutamiento y control de reservas de las correspondientes Fuerzas Armadas de nuestro país. Y es que según la Ley 48 de 1993, en su artículo 10, todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que se cumpla su mayoría de edad. Teniendo en cuenta esto, los hombres de nuestro país deben prestar un servicio ciudadano que beneficie a las comunidades. El servicio militar sigue siendo obligatorio. El servicio militar es obligatorio y hay las formas de definirlo. Primero que todo, el ciudadano tiene que inscribirse, registrarse en la página en www.ejercito.mil.co. Ese es el paso y registrarse. Si no se registra y tiene algún problema, tiene que acudir a las unidades de reclutamiento, o sea, los distritos militares. Cada ciudadano, dependiendo de donde viva, tiene un distrito militar asignado. Según la Ley 48 de 1993, el ciudadano debe revisar si cumple con alguna excepción, las cuales están en los artículos 27 y 28 de la ley mencionada. Si no es así, se deben presentar en la fecha a la que ha sido citado por el Ejército Nacional a través de un correo electrónico, en el cual queda registrado para la realización de los 3 exámenes, médico, odontológico y psicológico. Posterior a este trámite, si el joven resulta apto, debe incorporarse al Ejército Nacional para prestar el servicio militar, pero si no es apto, entonces le deben definir la situación y liquidar el valor de la cuota de compensación a pagar para obtener la libreta militar. No es apto porque los exámenes físicamente le salieron malos. O sea, está enfermo, tiene una operación, no puede prestar el servicio militar. El examen es odontológico, médico y psicológico.
Según la Ley 48 de 1993 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, están exentos de prestar servicio militar los que no son aptos, los indígenas que convivan en sus territorios, los hijos únicos, clérigos o religiosos de cualquier religión reconocida por Colombia, quien hubiere perdido los derechos políticos, los huérfanos de padre o madre que mantengan a sus hermanos incapaces, los hijos de padres incapacitados o mayores de 60 años cuando éste se encargue de su subsistencia, los hermanos o hijos de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, las personas casadas o en unión marital de hecho, inhábiles relativos o permanentes, los padres de familia. Invitamos a los jóvenes y los orientamos a través también de los enlaces municipales que nos apoyan muchísimo con esta labor, a que el joven se acerque a la página www.libretamilitar.mil.com, que haga todo su proceso de registro e inscripción, que cargue la documentación que es muy básica para las víctimas del conflicto armado. Es fotocopia de la cédula de ellos, papá, mamá, las 3 ampliadas al 150, si es bachiller, acta y diploma de grado, el registro civil de nacimiento y una fotico escaneada. Cargan esta información allí a la página. Cuando en la página les pregunten por la certificación de víctimas, pues a la luz de la versión 2 del protocolo, lo que hace el joven es volver a cargar la fotocopia de la cédula con el fin de evitarle reprocesos yendo a una u otra oficina por esta certificación de víctimas. Una vez hace este cargue en la página, lleva esa misma documentación a una carpetica blanca 4 aletas y posteriormente ya se pone en contacto o con el enlace municipal o con el respectivo distrito militar. De acuerdo a lo estipulado en la Ley 48 de 1993, específicamente en el artículo 29, las causales de aplazamiento para la prestación del servicio militar por el tiempo que subsistan son las siguientes: ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio, resultar inhábil, relativo o temporal, en cuyo caso queda pendiente de un nuevo reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si subsistiese la inhabilidad, se clasificará para el pago de la cuota de compensación militar. El aspirante a ingresar en las escuelas de formación oficial, suboficial o agentes. El inscrito que esté cursando el último año de enseñanza media y no obtuviere el título de bachiller por pérdida del año. Es una ley, es una orden que hay que aplazarlo si está estudiando una carrera técnica, un pregrado, si está en el SENA. Es apoyar que el joven siga estudiando, no troncarle su estudio. La situación de la libreta militar en Colombia en algunas situaciones se ha convertido en un impedimento para llevar a cabo diferentes actividades en desarrollo. Por eso, en la Ley 1738 de 2014, en su artículo 2, prohibió expresamente a todas las universidades del país exigir la libreta militar y además impone sanciones a quien incumpla esta prohibición, las cuales pueden ir hasta la destitución de cargo. Ninguna institución de educación superior podrá exigir como requisito para obtener el título de pregrado presentar la libreta militar. Las herramientas que puede tener cualquier ciudadano de la República que en algún momento alguna institución educativa privada o pública vulnere el contenido de la ley que prohíbe la exigencia hoy de la libreta militar para el título, obtener el título del grado, puede en primer lugar acudir a los mecanismos judiciales que son inclusive la tutela. Vía tutela se puede atacar esta decisión arbitraria además, pero también igualmente estas personas podrían acudir a uno de los organismos de control, personerías municipales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, que tenemos también además esa función de garantizar los derechos fundamentales de la población, el cumplimiento de las normas y de la Constitución. Por otro lado, y con el ánimo de promover el empleo en nuestro país, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de las comunidades, se implementa la Ley 1780 del 2 de mayo del 2016, la cual establece la promoción de la vinculación laboral y normalización de la situación militar. Esta ley impone una reducción en la edad para prestar el servicio militar, que será desde los 18 hasta faltando un día para cumplir los 24 años. El artículo 20 de esta ley establece también que las entidades, tanto públicas como privadas, no podrán exigir al ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo.
Sin embargo, a partir de la fecha de su vinculación laboral, estas personas tendrán un lapso de 18 meses para definir su situación. Por otro lado, el artículo 21 permite facilitarle los procesos a los jóvenes que aún no hayan solucionado la situación. Además, establece unas jornadas especiales realizadas por el Ministerio de Defensa y las cuales serán efectivas en el territorio nacional. Todo esto con el fin de agilizar la definición de la situación militar de los varones colombianos. Estas jornadas son beneficiosas y podrán establecer exenciones hasta de un 60% de la cuota de compensación de las personas que se presenten y disminuir hasta un 90% las multas que hasta la fecha de la jornada deban los infractores que se presenten a estas. ¿Qué posición tiene la Procuraduría sobre esto? Pues la que tenemos frente a todas las institucionalidades y frente a la normatividad, y es garantizar precisamente el cumplimiento de primero de esas decisiones de la Corte Constitucional y también en aquellos casos en los que el legislador ya se ha pronunciado. El ciudadano que crea que tiene que cumple con uno de estos requisitos que lo exime de la prestación de servicio militar, lo puede probar con la documentación que se requiere para cada caso particular, a excepción inclusive de las víctimas, porque las víctimas, para eso se creó un convenio entre la Unidad Nacional de Víctimas y el Ministerio de Defensa, en este caso las zonas de reclutamiento, que tienen además la información de las personas que ya han sido vinculadas al Sistema Único de Registro de Población Víctima, y ya ellos tienen esa información, entonces no tendrían que demostrarlo. De lo contrario, en los otros casos sí habría que demostrar con la documentación pertinente. Cuando la persona es lleva a prestar el servicio militar a sabiendas de que tiene algún requisito que lo exime de ella, entonces nosotros empezamos la intervención desde el primer momento, cuando tenemos conocimiento con las autoridades correspondientes, demostrándole además cuál es el requisito que se cumple en este caso, y solicitamos de manera directa que se desacuartele a esta persona y se le deje de estar pendiente de la prestación de servicio militar obligatorio. Regresamos a la Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Hoy estamos hablando de la libreta militar. En Antioquia se calcula que existen alrededor de 25.000 jóvenes remisos, personas que incumplen su obligación legal de presentarse para resolver su situación militar y luego se ven sometidos a multas y sanciones. Conozcamos más sobre esto. Es importante que los ciudadanos conozcan cómo funciona el servicio militar en Colombia. Existen dos clases de servicios. El primero hace referencia al servicio militar de los soldados regulares y el segundo al servicio militar bachiller. Ingresan como soldados regulares los jóvenes mayores de 18 años que no culminaron sus estudios de secundaria y que tampoco adelantan estudios. Y el bachiller lo presta cuando obtiene su título y la mayoría de edad. Un soldado regular presta de 18 a 24 meses de servicio. El bachiller durante 12 meses, el mismo tiempo que un auxiliar de policía bachiller. Es muy importante contarle a la ciudadanía que la prestación del servicio militar no solamente se puede prestar en el Ejército Nacional, sino en otras instituciones como la Policía Nacional, la Armada, el IMPEC, y allí el ciudadano se puede acercar a cada institución, revisar los requisitos y el procedimiento y validar su proceso de servicio militar en estas instituciones. La consecuencia de ser remiso son las multas económicas impuestas, las cuales aumentan por cada año hasta el momento que defina su situación. Para levantar el estado de remiso, el ciudadano deberá ingresar a la página web www.libretamilitar.mil.co, hacer clic en el cuadro Junta de Remisos, pedir cita y asistir a esta. Allí deberá llevar los documentos que tenga para demostrar el hecho que le imposibilitó presentarse en la fecha requerida. Si es un hecho que el comandante del distrito considere justificable como incapacidad médica estar fuera del país, el comandante le levantará el estado de remiso y no se le cobrará ninguna multa. De lo contrario, deberá cancelar lo correspondiente, más la cuota de compensación familiar para obtener la libreta militar. Estos jóvenes que no se presentan porque están citados para definir como inhábiles, como exentos, como aplazados, quedaron remisos ya. Entonces ellos tendrían una multa de 2 salarios mínimos legales vigentes. Los que no se presentaron
Tienen que venir, agendarse a junta de remisos y explicar por qué no se presentaron. Ellos tienen la opción de agendarse en la página en www.libretamilitar.mil.co. Existe una práctica que en algunos momentos se ha llevado a cabo y la cual, mediante la resolución T-455 de 2014, el Constitucional prohíbe las denominadas batidas, practicadas en Colombia para reclutar a los jóvenes que no han cumplido el servicio militar y que terminan con los ciudadanos acuartelados y forzosos a cumplirlo. La Corte Suprema de Justicia advirtió a las autoridades de reclutamiento que las temidas batidas están prohibidas por la Constitución al tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal que carecen de autorización judicial para reclutar jóvenes que no han cumplido con el servicio militar. Es importante aclararle a la comunidad cuando realmente se está realizando una batida por parte del Ejército Nacional, toda vez que las batidas, según la Corte Constitucional, están prohibidas. Pero ¿eso qué quiere decir? Que el Ejército Nacional puede salir a la calle, solicitarle la documentación al ciudadano y verificar si este ciudadano ya solucionó su situación militar o no. ¿Qué debe de hacer en este caso el Ejército? Debe de citarlo en el momento en el que solicita su documentación y citarlo a un batallón para que el ciudadano se acerque y solucione su situación militar. Este procedimiento es completamente válido y aceptado por la Corte. Lo que no es válido y aceptado, y ahí es donde se convierte en una batida ilegal, es cuando el Ejército solicita al ciudadano, lo monta en un camión y lo traslada a un batallón para que allí esté obligado a solucionar su situación militar. Cuando ocurre este tipo de hechos y de situaciones, que realmente son las batidas, entonces invitamos a la ciudadanía para que se comunique con la Personería de Medellín, nos informe el lugar donde están ocurriendo estos hechos para que un funcionario de la personería llegue al lugar, verifique la situación y pueda subsanar o solucionar el procedimiento que está siendo realizado de forma indebida por parte del Ejército. Por otro lado, la Corte Constitucional, con la sentencia C-728 de 2009, reconoció el derecho a objetar por convicciones ante el servicio militar, que contempla que si una persona se niega a actuar en contra de sus creencias, tal decisión corresponde implícitamente al derecho fundamental de la libertad de conciencia, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política Colombiana. Un objetor de conciencia es básicamente aquel joven que en cualquier edad o aquella persona que se resista a ser parte de la guerra en todas sus magnitudes, a ser parte de cualquier ejército, sea legal o ilegal. Eso es un objetor por conciencia a la guerra. Si yo quiero ser declarado como objetor, quiero declararme como objetor por conciencia, debo entonces diligenciar un formato de declaración de objetor o de objeción por conciencia, la cual está respaldada por toda la normatividad constitucional. Es necesario reconocer también que en Colombia hoy hemos avanzado muy poco, pero hemos avanzado. Ya hace 2 semanas se reconoció el primer joven objetor de conciencia en Colombia, el cual fue de una organización antimilitarista y social de la ciudad de Pereira, el cual creemos nosotros que nos puede seguir ampliando el camino y nos puede seguir ahondando en esta construcción de pedagogías para el fin de la guerra. ¿Qué debe hacer el ciudadano frente a las siguientes situaciones? Frente a una posible batida ilegal, el ciudadano debe llamar a la Personería de Medellín al teléfono 384-9999 extensión 304. Informar los hechos ocurridos y el lugar donde se encuentra. Se realizará el debido acompañamiento y verificación ante una incorporación indebida, cuando incorporan al ciudadano por una exención de ley, cuando lo incorporan como soldado regular siendo bachiller. La familia debe llevar el documento de grado que lo acredite. En caso de estar incorporado en el área metropolitana, la Personería de Medellín verifica y solicita desincorporación inmediata. Y si es fuera del área metropolitana, se hace tutela o habeas corpus. Es importante que dialogue con su familia sobre su decisión de prestar o no servicio militar. Estamos de regreso en la Personería TV, hoy hablando sobre la libreta militar.
Ante las irregularidades del trámite y el proceso de este importante documento, la Personería de Medellín ha realizado diferentes acciones para proteger los derechos humanos de los jóvenes, desde reaccionar a batidas del ejército hasta realizar acompañamiento a casos particulares de estudiantes y desplazados. La Personería de Medellín solicita desincorporación de aquellos ciudadanos que fueron incorporados indebidamente, toda vez que cumplan alguna exención de ley y fue desconocida. También asistimos a las juntas de remisos y acompañamos en los colegios para que en el grado 11 se verifique si se cumple el procedimiento en la junta de remisos. Ofrecemos capacitaciones a los funcionarios del Ejército Nacional para que éstas se hagan conforme a la ley. La Personería de Medellín siempre está atenta para solucionar todo inconveniente que tenga el ciudadano frente a la prestación del servicio militar en su procedimiento. Por lo tanto, los invitamos a que se acerquen a la Personería de Medellín, lleven la documentación requerida, donde nos certifiquen el tipo de exención que tenga el ciudadano y nosotros poder brindarles todo el acompañamiento y el apoyo para poder solucionarles los inconvenientes que tengan en el procedimiento. ¿Crees que es importante sacar la libreta militar? Claro, ¿Por qué es importante? porque primero nos puede garantizar más fácil como que nos den trabajo, no tuviéramos más problemas de que nos estuvieran parando por eso. Pues básicamente pues lo pedían para el empleo, aunque ya no lo están exigiendo, pero sí es bueno como requisito como para uno, para otros papeles, ya sea en el extranjero o algo, como una parte disciplinaria. Absolutamente en contra de eso, no al servicio militar, esa es mi opinión, por eso no es importante. Anteriormente la pedían para algunos trabajos y en ese sentido era importante. Pues para algunas cosas sí, pero para otras no. Yo como me dedico al fútbol, no, para eso para qué es libreta. Pues creo que sí es importante, pero muy difícil sacarla. Los ciudadanos somos sujetos de derechos y de deberes, y en este caso, los hombres mayores de edad tenemos el deber de resolver nuestra situación militar. Sin embargo, el cumplimiento de este no puede estar por encima de derechos como el debido proceso, la libertad de locomoción, la libertad de conciencia, entre otros. La Personería de Medellín es garante de sus derechos. Por lo tanto, si usted es víctima o conoce de alguna irregularidad en el trámite de la libreta militar de algún joven, diríjase a la Unidad Permanente de Derechos Humanos, ubicada al frente del Parque Los Deseos, cerca a la estación del Metro Universidad. Allí estamos los 7 días de la semana, las 24 horas, esperando a conocer sus problemáticas y ayudarle a proteger sus derechos humanos. Llegamos a nuestra sección Conectados con la Personería, un espacio en el que ustedes podrán enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @personeriamed, en Instagram personeriamed y en Facebook Personería de Medellín DDHH. Envíennos sus preguntas sobre la Personería de Medellín, los derechos humanos. Envíennos sus casos particulares. Estamos cambiando y queremos que ustedes hagan parte de ese cambio, porque lo que usted no sabe, la Personería de Medellín se lo cuenta. Y a través de nuestra cuenta en Facebook recibimos la pregunta de Juan David Osorio, quien desea conocer cuándo son las inscripciones para los diplomados que realiza la Personería de Medellín. Para responderle a Juan David, tenemos a Carolina Angulo, de la Unidad de Protección para el Interés Público, UPIP. En la Personería de Medellín, desde la UPI, estamos próximos a ejecutar los diplomados de formación ciudadana. Iniciamos con el diplomado de conciliación extrajudicial en Derecho, Derechos Humanos con litigio internacional en enfoque de víctimas y el diplomado de procesal penal. Recuerde contactarnos en las páginas de la Personería de Medellín por Facebook o Twitter. Gracias, Juan David, por tu participación. Recuerden que ahora ustedes también pueden hacer parte de este programa, porque en la Personería de Medellín contamos todos. Llegamos al final, nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @personeriamed, en Instagram personeriamed y en Facebook Personería de Medellín DDHH. Y también pueden vernos en nuestro canal en YouTube Personería de Medellín TV. Hasta pronto.